Esperemos que empiece. Ahora sí. Volvemos a resaltar, sí, el carácter, que esto es lo que me interesa. El concepto, ya dijimos, está dentro del artículo 1, solamente resaltamos quién era, sí, una de las partes que dijimos, el asegurador. Sí, por el otro lado, lógicamente, vamos a tener al asegurado. Decíamos que era consensual, porque lo decía el artículo 4 de la ley, sí, pero que en principio había una excepción a ese carácter de consensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque podíamos postergar el nacimiento de las obligaciones, ¿verdad? Hasta ahí estábamos. Decíamos dos supuestos. Por parte del asegurado, ¿sí? Se puede suspender la obligación, por ejemplo, de pagar la prima hasta que se emita la póliza. No es exigible hasta ese momento, igual hay una salvedad, que eso no les expliqué hoy, pero sí se puede entregar una carta que se dice que es media provisoria, pero independientemente de eso, no es exigible hasta ese momento. Por parte del asegurador también puede suspender los efectos, ¿sí? Del contrato, por ejemplo, el tener que pagar la indemnización, ¿sí? Hasta en tanto no se pague la prima por parte del asegurado, ¿sí? Después habíamos entrado al otro carácter que es bilateral, ¿sí? Desde el momento que nosotros unimos nuestras voluntades, ¿sí? Se crean obligaciones recíprocas. El asegurador va a tener que indemnizar en el caso de que ocurra el siniestro. El asegurado va a tener que pagar la prima, ¿sí? Ojo que igual acá vamos a ver, ¿sí? Por un lado las obligaciones que van a tener, pero otra cosa importante también, ¿sí? Son las cargas, ¿sí? Las cargas y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las cargas, ¿sí? El asegurado asume la obligación de pagar la prima y cargas que son bastante importantes que conllevan también la obligación después del asegurador de pagar o no. El asegurador siempre asume la obligación de pagar si la prestación o lo que ellos hayan comprometido dentro del contrato. Después, otro carácter es que es oneroso, ¿sí? En relación al asegurado, no existe seguro si no paga la prima. Cuestión lógica. Si bien ya vamos a ver que puede existir acá un tercero beneficiario y demás, no deja de ser, ¿sí? Un contrato plenamente oneroso, ¿sí? Después decíamos, es un contrato aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sujeto, ¿sí? A este hecho, a este siniestro, que no sabemos con precisión cuándo va a ocurrir, porque incluso uno de los requisitos importantes para poder celebrar el contrato de seguros es no saber, ¿sí? Tener esa incertidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Si yo tengo la certeza de cuándo va a ocurrir el hecho, elimina totalmente la LEA y elimina totalmente la posibilidad, ¿sí? De cobrar el seguro que corresponde, ¿sí? Es súper importante mantenerla, digamos, ¿sí? Ahora, después, otro carácter, el tema de la buena fe, ¿sí? Es un contrato en el que debe primar la buena fe. Por ejemplo, a la hora en la que yo voy a buscar, por ejemplo, determinado tipo de seguro, es importante no obrar de forma reticente. Resalten la palabra reticencia porque después cuando nosotros entremos al tema van a ver que es súper importante, ¿sí? Después, ¿cuál es el fin que persigue nuestro contrato? ¿Sí? Siempre es trasladar el riesgo a un tercero. ¿Quién sería ese tercero en este caso? El asegurador. ¿Para qué? Para que todas las consecuencias que puedan llegar a surgir pesen sobre él, digamos. Él asume, ¿sí? Ese riesgo a través del pago de la prima o cotización, también se le suele decir. Siempre y cuando exista, y acá fíjense que este va a ser otro elemento que vamos a estudiar, un interés asegurable, ¿sí? El riesgo, entonces, siempre son esas eventuales consecuencias dañosas que nosotros podemos llegar a sufrir. Ojo, cuando nosotros hablamos de riesgo, no es el que afecta
afecta directamente al asegurado. Por ejemplo, se quemó toda mi casa, el incendio, o me robaron, el robo, no, sino las consecuencias de ese hecho. ¿Sí? El contrato sí puede tener por objeto toda clase de riesgos. ¿Sí? Toda clase de riesgos. Ahora, ese objeto va a tener un límite, que lógicamente es que no sea ilícito. ¿Sí? Yo no puedo pretender, por ejemplo, asegurar mi auto porque es el que uso para repartir droga. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos nosotros a los seguros? Y esta va a ser una clasificación medio preliminar, digamos, porque después, en la próxima unidad, nosotros tenemos que entrar a ver los seguros en particular. Tenemos, por un lado, los seguros de interés, en los que el asegurador se vincula por el daño concreto sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Donde se aplica sobre todo ahí el principio de el no enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Son los famosos daños patrimoniales, para hacerlo más simple. Dentro de los daños patrimoniales tenemos dos subtipos. ¿Sí? Uno en los que el interés asegurable puede recaer sobre un bien determinado, ¿sí? O sobre un derecho determinado. Y el otro es donde el interés asegurable puede recaer, o recae en realidad, sobre todo el patrimonio, que ese es el seguro de responsabilidad civil. ¿Sí? Después, dentro de estos, sí, de los seguros de daños patrimoniales, tenemos el seguro de incendio, el seguro de agricultura, que es el de granizo y helada, el seguro de mortalidad de animales, sí, también tenemos seguros ya, sacando de los de patrimoniales, ¿no? Tenemos los seguros de persona. Seguros de persona no dependen de que exista un daño concreto, ¿sí? Acá la prestación puede ser, por ejemplo, en razón de algún tipo de enfermedad que se pueda sufrir, de la invalidez, ¿sí? De lo que le puede llegar a afectar a una persona, ¿sí? Ya sea en su salud o en su integridad corporal. Por eso tenemos dos subtipos más. Uno es el seguro personal, que tiene que ver sobre la vida de las personas, que acá incluye el seguro en caso de muerte, de supervivencia o mixto, que después cuando estemos en el de supervivencia te van a ver que me van a asegurar, ¿sí? Si yo paso determinada edad, básicamente, si sobrevivo a determinada edad o a determinado hecho. Y después el de salud o integridad, ¿sí? Que ahí vienen los seguros de accidentes y de enfermedad, ¿sí? Después, seguimos. Ahora vamos a entrar a ver el tema de los sujetos. Dicho esto, es como una introducción a todo lo que nosotros tenemos que ir viendo, sobre todo cuando avancemos más. ¿Qué pasa con las partes? Vieron que nosotros en el artículo 1 ya sacamos, digamos, quién sería una de las partes, ¿sí? Que era el asegurador. Pero del otro lado tenemos al asegurado. Por lo general, ¿sí? En cualquier tipo de contrato de seguros voy a encontrarme con estas dos partes. El asegurado, que es el titular del interés asegurado, y el asegurador, ¿sí? Que va a ser esa empresa de seguros que va a tener la autorización sí o sí de la Superintendencia de Seguros de la Nación para funcionar, ¿sí? Pero dentro de la ley, ustedes se van a encontrar con que bastante va a mencionar al tomador del seguro. ¿Quién sería el tomador del seguro? Si ustedes tienen que pensar que muchas veces, ¿sí? Puede llegar a pasar que el que va a celebrar el contrato de seguro no sea el titular del interés asegurado, ¿sí? O sea que estaría celebrando, por ejemplo, ahí un contrato por cuenta ajena o por cuenta de quien corresponda. Es lo que suele pasar, por ejemplo, en el seguro de responsabilidad civil. ¿Sí?
En el seguro de vida, por ejemplo, en el seguro de vida aparece otra parte, que en realidad no se la considera parte del contrato en sí, que es el beneficiario, que es el que va a recibir, ¿sí?, la indemnización que corresponda o que va a cobrar el seguro en realidad en el caso, por ejemplo, de que se produzca mi muerte. ¿Sí? O el beneficiario del seguro colectivo, lo mismo. No es parte del contrato en sí porque en principio no asume ni se le impone obligaciones. ¿Sí? En cambio, el tomador del seguro sí. El tomador del seguro es el que contrata, el que va a tener que pagar la prima. ¿Sí? Ahora, por otro lado, teníamos al asegurador. Ojo con el tema del asegurador porque no es que cualquiera puede serlo. ¿Sí? ¿Qué necesita primero? ¿Sí? Tiene que tratarse de una empresa que se dedique, ¿sí?, a la explotación técnica, digamos, de la parte de seguros, o sea, que su objeto social para que, por ejemplo, lo pueda relacionar con sociedades, sea, sí, el prestar seguros. Sobre todo, que tenga la solvencia para poder hacerlo. Acuérdense que el funcionamiento de cualquier tipo de aseguradora, ¿qué implica? Que tenga una masa de riesgos bastante importante, ¿sí? Para que después tener un fondo de primas también bastante importante y poder cubrir las indemnizaciones que tenga que hacerlo. Afrontar, digamos, las obligaciones que él asume, ¿sí? Si los negocios no se extienden en un territorio bastante amplio y si no está vigente por un número considerable de años, o si las primas sí que recibo no son completas, digamos, lógicamente no voy a poder prestar los seguros. ¿Sí? De ahí es que sí o sí todo control sobre las empresas aseguradoras, ¿sí?, recae en cabeza de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Qué me pide la Superintendencia de Seguros de la Nación para poder ser un asegurador? Primero, solamente pueden ser aseguradoras las sociedades anónimas, las mutuales, cooperativas, expresamente autorizadas. El control de la superintendencia ya arranca, ¿sí?, desde el momento en que se empieza a formar la empresa. Sí o sí, y la superintendencia, por ejemplo, si soy una sociedad anónima, voy a tener que cumplir con los requisitos de la Ley General de Sociedades que ustedes estuvieron estudiando, pero a su vez, sí, también voy a tener que cumplir sí o sí y tener previo a todo eso la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si yo llego a celebrar un contrato de seguros sin tener la autorización de la superintendencia, el contrato va a ser nulo. ¿Sí? Va a ser la superintendencia el que va a dictaminar sobre la estructura, sobre la organización, todo lo que tiene que ver con el régimen administrativo, económico, financiero, cómo se tienen que hacer las pólizas, cuáles son las tarifas que se pueden cobrar. ¿Sí? Después, y también es, lógicamente, a la hora de conceder o de negar, por ejemplo, la autorización, va a haber las cuestiones de interés público que existen, la responsabilidad que existe, ¿sí? Todo esto pasa por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ya les digo, si yo llego a tener, ¿sí?, un contrato que se celebra en infracción de los dispuestos por ellos o directamente sin la autorización que corresponda, el contrato va a ser nulo. Durante todo el funcionamiento del asegurador, de la empresa o de la sociedad en sí, la superintendencia tiene un control activo, como decíamos recién, sobre las pólizas, sobre las primas, sobre todo para que no sean ni abusivas, ni discriminatorias, ni tampoco insuficientes, lógicamente, sobre las reservas que tengan que hacer, ¿sí?, de manera que ellos siempre puedan, ¿sí?, cumplir con sus obligaciones, que es la contrapartida, digamos, de todo contrato de seguros, ¿no? Sobre los estados contables, ¿sí?, los balances, las memorias, ¿sí?, se van a tener que remitir, fíjense lo importante, a la superintendencia también, ¿sí? La contabilidad, ¿sí?, también. La superintendencia es la que va a imponer un sistema uniforme para poder controlar
justamente el balance y demás. ¿Sí? Tiene facultades para pedir a las empresas que exhiban los libros, los documentos, la correspondencia, cualquier tipo de irregularidad, recuerden, ¿sí? Sanción. ¿Las sanciones pueden ir de menor a mayor? Sí, dependiendo de la infracción que se cometa. Puede ir de una multa hasta una suspensión de 3 meses para operar y de última ratio, el retiro directamente de la autorización. ¿Sí? Ahora, entonces decíamos, contrato que se celebra por una empresa no autorizada, nulo. ¿Sí? Ahora, sí o sí, el asegurador tiene que tener capacidad. ¿Sí? Es decir, tiene que estar autorizado en la rama de seguros, ¿sí? El tipo de contrato que él hace. Si no, también, contrato nulo. ¿Sí? El asegurado también tiene que tener, lógicamente, su capacidad, en este caso sería el tomador de seguro. Y ahí vamos a tener que diferenciar entre los seguros de daños, ¿sí?, patrimoniales con los seguros personales. En los seguros de daños patrimoniales, ¿sí?, como son actos de administración, cito, sí, la capacidad para celebrarlo, es decir, capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. ¿Sí? Menor emancipado por matrimonio, ¿tiene capacidad para celebrarlo? Sí. Menor de 18 años que trabaja, ejerce una profesión, arte u oficio, sobre los bienes que haya adquirido con su trabajo, ¿puede celebrar contrato de seguro? Sí. ¿Sí? Después, lo mismo va a pasar, lógicamente, con el que tiene su capacidad restringida. ¿Sí? Tiene que ver también mucho con la protección, digamos, sobre sus bienes y por eso es bastante amplio. Bien, ojo acá. Vamos a ver los elementos específicos del contrato. ¿Sí? El primer elemento específico en el que nos vamos a centrar es la cuestión del interés. ¿Qué significa interés? El interés es la relación lícita de valor económico sobre un bien. Cuando esa relación lícita que estamos diciendo, siempre de valor económico sobre un bien, está siendo amenazada por un riesgo, se convierte en lo que a nosotros nos interesa, que le llamamos interés asegurable. ¿Sí? El interés asegurable es extremadamente importante para hablar de seguros, para la vigencia sobre todo del seguro. ¿Sí? Básicamente es lo que te va a legitimar el contrato. ¿Sí? Es la medida de la indemnización. Sí o sí, el interés asegurable tiene que estar determinado y enunciado en la póliza. ¿Sí? ¿Puede pasar que tenga varios intereses? Sí. ¿Pueden ser idénticos? Sí, pueden ser distintos también. ¿Sí? Pueden ser, alternativos, pueden ser sucesivos, ¿sí? Pueden ser complementarios, ¿sí? ¿Pueden coexistir entonces varios intereses sobre un bien? Sí. ¿Puede haber condominio, por ejemplo? Puede pertenecer el bien a varios interesados, varias personas, que a su vez tengan distintas clases de interés sobre el bien. Si son titulares del mismo interés, cada uno puede asegurar su parte o la totalidad por todos. ¿Sí? Los intereses pueden ser neutrales, es decir, ¿sí?, que no se opongan ni excluyan, que sean indiferentes, digamos, uno del otro. ¿Sí? Lo que sí no existen son intereses eventuales, algo incierto, dudoso, condicionado. ¿Sí? El interés, ¿sí?, le pertenece a alguien, le pertenece a una persona, digamos, y esa pertenencia es el que me va a servir para ver
quién es el perjudicado en el caso de que ocurra el siniestro. Siempre a interés ustedes lo tienen que relacionar como algo netamente subjetivo. ¿Sí? El contrato de seguro, ¿sí? Considera básicamente que ese interés o esa relación que estamos diciendo lícita y de valor económico, cuando existe con el bien en realidad, es en base a esa posibilidad de que el bien desaparezca o de la disminución del bien por ese hecho. ¿Sí? Se asegura entonces el interés que se amenaza. ¿Por qué? Porque si ese peligro no existe, no existe riesgo que va a tener que asumir el asegurador. ¿Qué me quiere decir eso? Que el interés asegurable entonces va a depender de 3 elementos. ¿Sí? 3 elementos, un bien. Relación jurídica, acuérdense que existe, y la exposición al riesgo. Un bien, relación jurídica lícita de valor económico y que ese bien esté expuesto a ese riesgo. Tiene que ver, vuelvo a repetir, cuestiones subjetivas. ¿Sí? El interés puede ser presente, pasado o futuro. ¿Sí? Presente cuando existe al momento y coincide con el comienzo formal del contrato, que ese es el momento en que yo me voy a celebrar el contrato. ¿Sí? O puede coincidir con el material. ¿Cuál es el material? El inicio de la garantía, que después cuando nosotros veamos cuándo es el plazo, van a ver qué les va a decir 12 horas. ¿Sí? Pasado es cuando existe el comienzo material del seguro, o sea, de la garantía, y es anterior al comienzo formal, lógicamente el de la celebración. Y el futuro es el que no existe al comienzo formal, al de la celebración, pero la existencia se puede calcular. ¿Sí? Volvemos a repetir. Es un interés, ¿sí?, subjetivo y económico sobre todo. ¿Sí? Tiene que ver, o sea que para poder determinarlo, por decirlo así, siempre hay que ir a tener en cuenta a la persona que sufre el perjuicio. El asegurador solamente de qué me va a indemnizar los daños. Pongamos que son patrimoniales. Bueno, daños patrimoniales que se hayan ocasionado por el siniestro. Por eso, por ejemplo, daños morales y demás nunca ingresan acá. No es una indemnización de daños y perjuicios, que lo entiendan así. De esa noción económica tenemos que sacar nosotros que el interés no necesita una vinculación jurídica. Puede ser una relación de hecho, por ejemplo, algo que yo esperaba, lucro esperado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el interés no existe? Y ahí hay 3 supuestos más. Uno que me va a decir, el interés nunca existió. ¿Sí? Si el asegurador, si el asegurado sabía de eso, no tiene derecho a cobrar ni prima, ni indemnización, ni mucho menos, y el asegurador se libera, no paga. ¿Sí? Ahora, si solamente lo sabía el asegurado, tiene que reembolsar los gastos más un adicional del 5% de la prima. Eso es cuando el interés nunca existió. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el interés sí existió, pero desaparece antes del comienzo material, acuérdense de la garantía, del seguro? En ese caso, vuelvo a repetir, el interés existió, sí, pero se extinguió. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
el bien se destruyó por otro motivo, por otro riesgo, o se vendió, ya no es más mío, o sea, lógicamente va a desaparecer el interés. Mi auto, por ejemplo, a ver, yo quiero asegurar mi auto porque es el auto con el que yo trabajo, con el que yo me movilizo, con el que movilizo a mi familia. Lo vendí. ¿Desapareció el interés? Sí. Lógicamente, en ese caso, cuando desaparece el interés, el asegurador no tiene derecho a la prima. ¿Sí? ¿Queda liberado? Queda liberado. Después, la desaparición del interés después del comienzo del seguro. Acá la desaparición es total. Desaparece el derecho a la indemnización y el asegurador va a tener que recibir la prima en proporción. ¿Sí? Si desaparece ahora de forma parcial, vamos a caer en lo que se llama sobreseguro. ¿Sí? O puede llegar a pasar que desaparezca el infraseguro, que ahora vamos a ver bien a qué hace referencia, ¿no? Ahora, ¿en qué momento sí o sí, para que sea real, digamos, tiene que existir el interés? ¿Sí? Me pide la ley que sí o sí subsista, digamos, de alguna manera hasta el momento en el que ocurre el siniestro. Y sí o sí el asegurado tiene que probarlo, no importa el medio, tiene que probarlo igual. Pues decíamos, sí o sí también tiene que ser legítimo. El riesgo es asegurable y los hechos son asegurables siempre y cuando no atentan, no violen la ley. Ya si es ilegal, si es inmoral, ¿sí? Sería algo totalmente ilícito. ¿Sí? Quiero asegurar una casa donde funciona, ¿sí? Un lugar donde hay trata de personas contra incendios. ¿Sí? Lo mismo pasa si la ley que se viola con esto es extranjera. Después, en el seguro de personas, sí, esta cuestión del interés asegurable no se da. Lo único que sí tiene que existir para que se pueda dar el seguro de personas es el consentimiento del tercero, ¿sí? Cuando se asegura la vida, digamos, de ese sujeto, ¿sí no? Ahora, hay dos conceptos también que son distintos. La cuestión del interés y el valor asegurable. El valor del interés asegurable va a ser el monto máximo de la indemnización que voy a poder cobrar. O sea, que me va a tener que pagar el asegurador. ¿Por qué? Porque la ley sanciona, recuerden siempre, el enriquecimiento del asegurado sin causa. ¿Sí? Salvo que se trate de un valor tasado, que es un valor que está fijo, que está en el contrato, digamos, con ese carácter. Bueno, ese valor obliga a las partes sí o sí. Sin perjuicio que igual después el asegurador, por ejemplo, puede impugnarlo, puede decir que existió dolo, fraude o exageración y demás, sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, decimos monto máximo. ¿Sí? Obviamente, si el valor varía mientras se está ejecutando nuestro contrato, va a variar también, por ejemplo, de forma proporcional también la prima, más o menos, ¿no? Además, el incremento, o sea, que aumente el valor puede llegar a provocar la situación del infraseguro, que ya lo vamos a tocar. Tener fijado el valor es importante. ¿Sí? Monto excesivo, aumenta el riesgo, agrava el azar. Si la exageración es dolosa, anula el seguro. Entonces, entremos a ver esta cuestión y ya vamos a infraseguro y sobreseguro. La suma asegurada en el seguro, por ejemplo, de responsabilidad civil va a ser el límite máximo de la indemnización, no el valor del seguro. ¿Sí? Porque el valor de seguro se determina en relación a una cosa o un bien determinado.
¿sí? Esto igual no quita, no impide que se convenga, digamos, con el asegurado que soporte en cada siniestro una parte del daño. Así que eso es, por ejemplo, en el seguro de responsabilidad civil, súper normal. Y para evitar las cuestiones, sobre todo del sobreseguro, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? En el seguro de vida, el valor, ¿sí?, lo determinan las partes. Lo mismo en el de accidentes personales. Sí, por eso en los seguros de vida nunca se aplican las normas de sobreseguro e infraseguro, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el infraseguro? ¿Cuándo existe infraseguro? Yo tengo mi suma asegurada, ¿sí? Bueno, esa suma asegurada es menor que el valor del interés asegurable, ¿sí? El infraseguro es totalmente lícito, es totalmente posible, ¿sí? Puede existir desde el momento en que nosotros celebramos el contrato, o sea, de forma intencional, o puede ser sobreviniente, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por los efectos de la inflación. Cuando no es intencional, ¿sí? O sea, intencionalmente, digamos, perseguida por el asegurado para poder obtener algún tipo de indemnización, ¿sí? Podemos tener cláusulas de reajuste periódico del valor asegurado. Ahí volvemos a decir, puede haber, por ejemplo, si recae sobre un bien, bueno, puede haber una revaluación del bien, por ejemplo. Obviamente, si hay reajuste del valor asegurado, hay reajuste de la prima. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Se produce el momento del siniestro. ¿Sí? Cuando hay infraseguro, se aplica la regla de la proporcionalidad. ¿Sí? Por la parte no cubierta, el asegurado soporta el daño en la medida del infraseguro. Si tu siniestro, por ejemplo, es parcial, el asegurador va a tener que indemnizar solamente en proporción. Si no es así, imagínense si va a recibir una indemnización desproporcionada a lo que él paga de prima, por ejemplo. ¿Sí? Siempre entonces, cuando hay infraseguro, se aplica la regla de la proporcionalidad. ¿Sí? Por la parte no cubierta, asegurado soporta el daño en la medida del infraseguro. ¿Sí? Cuando es parcial, tiene que indemnizar solamente en proporción. Lógicamente, a ver, si no hubo destrucción total del bien, ¿sí? No me va a corresponder, ¿sí?, todo el valor asegurable, sino solamente me va a corresponder una parte. ¿Por qué? Porque si me pagan todo el valor asegurable y no hubo destrucción total, me voy a estar enriqueciendo sin justa causa, sin justo motivo. ¿Sí? Entonces, la suma asegurada es menor que el valor del interés asegurable. Recuerden, el valor del interés asegurable es lo máximo que yo puedo cobrar. La suma asegurada es lo que efectivamente voy a cobrar. ¿Sí? Cuando es menor, infraseguro. Ahora, ¿qué pasa con el sobreseguro? Acá ya vamos a entrar al hecho de que la suma asegurada excede, o sea, va más allá del valor asegurable o del interés personal. El infraseguro, sí, perfectamente válido. El sobreseguro, hay una especie de despilfarro, digamos, de las primas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una invitación a que vayamos a que se produzca el siniestro para poder cobrar la indemnización. ¿Sí? Puede ser contemporáneo, ¿sí?, con la celebración del contrato, igual que el infraseguro, o puede ser sobreviniente. ¿Sí? Puede ser que haya una disminución, por ejemplo, del valor del bien. ¿Sí? Ahora, el efecto es siempre la nulidad del contrato. ¿Sí? Siempre y cuando sea doloso, lógicamente volvemos a decir al tiempo de la celebración. Dolo, ¿sí?, implica la intención de enriquecerse. Probar que actúe con dolo depende siempre del asegurador. ¿Sí? La carga de la prueba, digamos. ¿Sí? Ahora, seguimos. Otro elemento importante, el riesgo. No confundan riesgo con siniestro. ¿Sí?
El riesgo es esa eventualidad que nosotros tenemos establecido en el contrato. Que sea eventualidad me quiere decir, no tiene que haber certidumbre, ni tampoco tiene que ser imposible. ¿Sí? Ojo. Tampoco, sí, me va a decir, no tiene que ser, ¿sí? No tiene que recaer en la voluntad de las partes. ¿Sí? El acontecimiento, ¿sí? No tiene que depender de la parte en sí. En este caso sería de nuestro asegurado o nuestro tomador. ¿Cuáles son los riesgos asegurables? Con nuestra ley, ¿sí? Decíamos es amplio. ¿Por qué? Porque puede afectar intereses presentes o futuros. ¿Sí? El daño a la mayor o a la menor ventaja que se espera, a la persona propia o a la ajena. ¿Sí? Toda clase de riesgos, siempre y cuando puedan afectar intereses lícitos sobre bienes determinados o sobre el patrimonio, digamos, como un todo, por ejemplo, en el seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Perfecto. Ahora, el riesgo es parte del objeto de nuestro contrato de seguro. Es necesario que exista, que cumpla con todos los caracteres, ¿sí? Bajo pena de nulidad, ¿por qué? Porque me va a faltar el objeto, ¿sí? Tiene que existir al momento del comienzo material del seguro. Acuérdense, comienzo material igual al de la garantía, ¿sí? Si desaparece, se tiene que reconducir el seguro o se extingue, ¿sí? Entonces, fíjense, importante. Después, tiene que ser, siguiendo lo que me dice el artículo, ¿no? Un hecho incierto, ¿sí? A ver, esa incertidumbre puede ser sobre el acontecimiento en sí o sobre el momento, como decíamos hoy, en el que va a ocurrir. A ver, por ejemplo, en un seguro de vida, ¿sí? Contrato seguro de vida en el caso de muerte. Bien, no sé cuándo va a suceder la muerte, ¿sí? Es algo incierto. En ese caso, por ejemplo, el momento. Contrato un seguro de responsabilidad civil. Bueno, no sé cuándo va a ocurrir el hecho ilícito que dé lugar a la responsabilidad civil, en la que va a tener que venir a responder la otra parte. ¿Sí? Ahora, siempre el hecho, sí o sí es necesario, que sea ajeno a mi voluntad como asegurado o del beneficiario. ¿Sí? Ojo que en los seguros de responsabilidad civil igual, hasta los daños, perdón, que se causan por culpa del tomador, podemos indemnizar perfectamente, ¿sí? Y obviamente no puedo asegurar el riesgo que resulta de una operación ilícita, ¿sí? Volvemos siempre a la cuestión de la licitud. Después, seguimos. El riesgo, ¿sí? Tiene que estar individualizado en la póliza. Hecho, bien, lugar, tiempo, ¿sí? El riesgo puede estar dentro de la póliza, ¿sí? Escrito, digamos, de forma positiva, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a responder las limitaciones, digamos, que me va a imponer el asegurador, o de forma negativa, que serían las exclusiones, ¿sí? Esto no se responde, esto no se responde, esto no se responde, ¿sí? Lo importante es esto, ¿sí? Saber bien para la hora de determinar la carga de la prueba, ¿sí? Si bien la carga de la prueba pesa por el asegurado, va a ser solamente cuando tengamos las limitaciones positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a demostrar al asegurador que el riesgo que pasó, ¿sí? O los daños que se sufrieron estaban dentro del riesgo cubierto. En cambio, si es negativa, es el asegurador el que va a tener que probar, ¿sí? Que esos riesgos estaban excluidos, ¿sí? Si hay dudas acerca de la extensión del riesgo, siempre vamos a estar a la obligación del asegurador de pagar. ¿Sí? No solamente porque es un contrato de adhesión a las cláusulas predispuestas, o sea, él redacta el contrato, sino porque también se entiende, y esto es un poco cargas probatorias dinámicas, que es el asegurador el que está en mejores condiciones de probar. ¿Sí? Bien. Seguimos. Después aparece la cuestión de la prima, otro elemento.
¿Qué es la prima? El precio del seguro. Prima o cotización, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener que cobrar nuestro asegurador por las obligaciones que asume? Sí, es la contraprestación, digamos, entonces, del asegurado, ¿sí? Prima, por lo general, es en los seguros comerciales. Cotización suele ser en los seguros mutuales. Ahora, ¿es un elemento esencial del contrato? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si se omite la prima? Que rara vez pasa, ¿no? Hay una remisión tácita a las tarifas que va a aprobar la Superintendencia de Seguros, ¿sí? De la Nación. La prima, ¿sí? En principio, ¿sí? Es invariable, o sea que no se puede reformar, salvo excepciones. Una de esas excepciones es que haya dentro de nuestra póliza una cláusula de reajuste, ¿sí? Que son los pactos de variación por la inflación, ¿sí? O bien pactos de variación del riesgo, ¿sí? Eso es en los casos en los que haya una reticencia, siempre y cuando no sea dolosa, o porque se agravó el estado del riesgo, o porque hubo reducción del estado del riesgo, ¿sí? O la variación propia del interés asegurado. Acuérdense que eso afecta directamente a la prima. Y después, otra forma en la que la prima puede llegar a variar es porque la Superintendencia de Seguros de la Nación así lo determina, o sea, disposición de la autoridad de control. ¿Sí? Puede ser que aumente, por ejemplo, porque aumentaron los costos administrativos. ¿Sí? Siempre las primas tienen que ser aprobadas por la autoridad de Contralor. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Sobre todo por esta cuestión, lo mismo que decíamos hoy. No se trata de adhesión a cláusulas predispuestas. ¿Sí? Ahora, para extender un poquito más la prima, igual después vamos a ver el tema del pago. Entonces, lo ampliamos más. Decíamos. Dani, Sí, la variación del riesgo del interés del asegurado puede ser, por ejemplo, si vos contratás un seguro de auto que es solamente contra terceros y lo querés pasar a contra todo riesgo. exacto, ahí aumenta el riesgo, aumenta tu prima. Claro. Exactamente. Y pacto de variación por inflación es por eso que cada 4 meses te cambian la Te hacen el póliza, porque te reajuste, suben. exactamente, ¿sí? Todas las pólizas hoy en día tienen la cláusula de reajuste. ¿Sí? Exactamente. Bien, siguiendo con el tema de la prima, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, esta es la obligación principal. Acuérdense que si yo no pago la prima, no voy a estar asegurado, ¿sí? Prima, acuérdense, seguros comerciales, cotización, seguros, en los seguros de mutuo más que nada. Entonces, 5 factores son los que van a determinar la prima, ¿sí? Uno tiene que ver el riesgo asumido, ¿sí? Con esa clasificación que vimos. El segundo es el plazo, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo se va a asumir ese riesgo? O sea, ¿qué va a ser lo que va a durar nuestro contrato? El tercero tiene que ver con el monto del valor asegurado, ¿sí? Que eso es, básicamente, fíjense, prima neta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahí no le agregamos ningún costo de servicio ni nada. A lo que se le va a sumar, ¿sí? La tasa de interés, a lo que se le va a sumar, ¿sí? Todo lo que sean los gastos administrativos, el beneficio en sí que tiene que calcular el asegurador, y ahí vamos a tener la prima bruta, ¿sí? Que es la que efectivamente terminamos pagando, ¿sí? Que es la que paga el asegurado, ¿sí? Entonces, acuérdense que los dividimos en esos dos, digamos, prima neta, ¿sí? Lo que sería pura y exclusivamente del seguro, a lo que le sumamos los otros elementos y tenemos la prima bruta, ¿sí? Ahora, siguiendo un poquito más con esto. Ya el tema de la fecha de pago, la hora, cuándo estoy asegurado, cuándo no estoy asegurado, lo vamos a ver mejor cuando veamos cargas y obligaciones de las partes, ¿sí? Lo que ustedes con lo que se tienen que quedar ahora son con estos elementos esenciales, digamos, de alguna manera, que no pueden faltar dentro de nuestro contrato. El sujeto, el interés, el riesgo y sobre todo la prima, ¿sí?
Les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta acá?